tiraderodelbote.com. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a su programa de noticias con el bote. En esta ocasión yo libremente opino. Ya están con nosotros nuestros analistas, amigos, compañeros y ciudadanos, el buen Pejeboy y Marta, que nos van a acompañar en esta noche. Y bueno, quiero plantear para iniciar un tema que me llama la atención a mí y que he notado que ha pasado muy, pero muy desapercibido en la mayoría de la gente, ¿no? Me parece a mí muy digno de resaltar el hecho de que, al margen de lo que suceda con la dichosa selección mexicana y todo esto, hay un detalle que yo creo que no se ha puesto en su debida dimensión y que creo que es importante señalar. En el partido que hubo contra Panamá en el Estadio Azteca el viernes pasado, da la casualidad de que, como parte del espectáculo deportivo, que es presentar pues obviamente que las banderas y los himnos y todo esto, se quiere hacer ver como un acto oficial, cuando en realidad es un acto privado, es un acto meramente de espectáculo privado. Voy a explicar desde mi punto de vista por qué, y está sujeto obviamente a lo que aquí me quieran decir tanto Marta como Pejeboy, y ustedes en el chat lo que quieran ahí dejar de comentarios. Digo yo privado porque, de entrada, el Estadio Azteca no es un recinto digamos de la nación. Si esa es la idea, al mostrar imágenes del ejército formando parte del show, formando parte de esa presentación de las banderas, en un momento dado, tanto del equipo que venía a disputar ese partido con la selección, disque selección mexicana, hemos de puntualizar que, en primer lugar, el Estadio Azteca no es de la nación. Tiene nombre y apellido. Tiene nombres y apellidos. De los que se vienen inmediatamente a la mente, por supuesto que se llama Televisa. Después de ahí podemos irnos a al principal dueño visible, por decirlo de esta manera, de ese consorcio televisivo, que es Emilio Azcárraga Gallán. Y de ahí podemos irnos a los accionistas, que a final de cuentas son un grupo privado, que de una u otra manera está lucrando con lo que está sucediendo en ese Estadio Azteca, porque le pertenece. Vemos allí, como parte de ese show que termina beneficiando a esa empresa privada y a esos inversionistas privados, vemos al ejército mexicano, miembros del ejército mexicano formando parte de ese show. No en labores de salvaguardar la nación, no en labores de emergencia de N3, no, sino como parte de un show que, así a simple vista, puede darnos la impresión de que, ¿sabes qué? Pues también, al final de cuentas, pues el ejército está para cuidarlos a ellos, y vale gorro lo que suceda con el pueblo. Vemos un ejército, y hay que decirlo, vemos un ejército prácticamente pasivo, así, porque el Estado de Derecho a modo así ha colocado las cosas. Vemos un ejército que simple y sencillamente está para salvaguardar y proteger tanto la nación como a los mexicanos y sus bienes, y al final de cuentas vemos cómo este país es saqueado y ese ejército no hace nada, ¿sí? Pero sí lo vemos ahí formando parte del show. Investigando un poquito más en internet, el día de ayer me puse a buscar al respecto para buscar enterarme un poco más de esto, y encontré que inclusive en el Estadio Azteca fue donde se llevó a cabo la celebración por el 100 aniversario del ejército mexicano. Obviamente, o al menos desde mi punto de vista, yo no creo que Emilio Azcárraga Gallán y los accionistas de Televisa, que son los dueños, y hay que recalcarlo con todas sus letras, son los dueños de ese Estadio Azteca, no creo yo que de gratis se lo hayan prestado al ejército para celebrar su aniversario. Ni mucho menos voy a creer que en este acto del partido de la selección mexicana, de la disque selección de todos, porque a la hora de dar el atole con el dedo y de fanatizar a los mexicanos,
se dice que la selección es de todos, pero a la hora de las ganancias millonarias, esas son de unos cuantos de los medios televisivos patrocinadores. Además, inclusive la Federación Mexicana de Fútbol depende mucho de los clubes. Vaya, ni siquiera desde mi punto de vista puedo considerar, al menos yo, que esa Federación Mexicana realmente es de la nación. Hasta eso. A lo mejor me estoy yendo al extremo, ¿sí? Y por eso me interesa la opinión de ustedes, que me lo pongan en el chat, y también aquí de los que van a participar con nosotros. Entre ellos, por supuesto, a Marta, que ella como licenciada que sabe de leyes, pues podría darnos una orientadita al respecto también. Pero sí vale la pena señalar, con todas sus letras, de una u de otra manera, aunque sea en ese instante, desde mi punto de vista, el ejército, miembros del ejército, están formando parte de un show cuyas ganancias económicas de ese show son unos cuantos privados. Desde mi punto de vista, es un papel, pues no sabría ni bien a bien cómo catalogarlo de lo mal que me parece ese papel por parte de los miembros del ejército mexicano. Empezamos con Pejeboy, viene. Hola, un saludo para toda la gente que nos está viendo, un saludo para ti, Bote, un saludo para Marta. Y pues es peculiar esta forma de cómo se presenta este spot televisivo, ¿no? Porque es un spot televisivo, ¿no? Es un candidato de la tele, así se quedó demostrado. Aunque digan otra cosa, ¿no? El IFE diga que no, y las instituciones que tanto defiende el sistema del PRI, lambiscones, ¿no? Es un candidato televisivo, y la muestra de eso de mandar al ejército en un espectáculo televisivo es el fútbol nacional. Es que nacional, y bueno, decías tú de la institución del fútbol. Yo soy de esas instituciones privadas que digo que nada más de mexicanas es el nombre. Hay muchas empresas con centros comerciales, varias empresas que usan el término mexicano, ¿no? Mexicana, ¿no? Y realmente de mexicana nada más tienen el nombre, porque de ahí en fuera vemos que los tipos de accionistas, tipo de gente son extranjeros o hijos de extranjeros que ya radican aquí en México, ¿no? Y así es el tipo de ese de grupo empresarial que tenemos aquí en México, ¿eh? Muchos sí pueden ser mexicanos, pero realmente su trascendencia y su familia son de extranjeros. Algunos, no digo todos, porque no hay que generalizar lo que hemos aprendido aquí. Pero sí parte de esa cúpula está así de raíces extranjeras, ¿no? Pero bueno, en ese aspecto pues lo vemos, y vemos que pues es un spot realmente enfocado por el gobierno, ¿no? Y realmente también me preocupa Bote y Marta, y a la gente que nos ve, porque también está mandando el mensaje como lo que empezó a hacer Calderón con sus spots, del ejército, y se sigue manteniendo la estrategia militarizada del país, y que sin el ejército se cae el país. Más o menos así fue planteándolo Calderón, y ahora veo con Peña Nieto que se sigue planteando lo mismo. Bueno, no se ve, ya se palpa, ¿no? Que sigue la misma estrategia militar, aunque digan que es distinta, ¿no? Vemos a un Michoacán que sigue proliferando el narco, que no lo puede limpiar Peña Nieto, y no tiene la intención, y ni la va a tener, y sigue con ese afán del ejército en unas zonas, pero realmente no se hace nada. Y una cosa que le quisiera hacer ver a la gente aquí que le gusta el fútbol, aquí hemos dicho que aquí no somos gente que satanizamos las cosas, ¿no? Lo que decimos es que hay que verlas con objetividad, ¿no? Esto que le estamos hablando de este detallito de que esa puntada que se sacó el gobierno y el grupo empresarial Televisa, y con su sede ahí en el Estadio Azteca, pues también es para dar show y atole con el dedo, ¿no? O sea, tanto del ejército mexicano. No tiene nada que festejar, nada que resaltar, lo único que tienen que resaltar es una dichosa selección que mediocremente va a pasar de panzazo al Mundial, y que va a seguir haciendo el papel mediocre de nada más jugar sus 4 partidos en el Mundial, y con esperanza a ver si se cuela. Porque esa es la receta futbolera que tiene este sistema de federación de fútbol, ¿eh? También les dan a tole con el dedo a la gente que ve el fútbol, y como decimos nosotros, lo podemos ver, pero no operen a trampa.
Y otra cosa también que quería recalcar, y sé que vamos a hablar más adelante, ahorita se está hablando de una reforma sendaria que le va a pegar a la gente que ve el fútbol. ¿Y dónde le pega? Subiendo los impuestos, porque ya no va a tener para ir a los estadios, ya no va a tener para echarse una chelita en el estadio porque ya le va a costar muy cara, un refresquito también le va a costar bien cara. Y eso es cosas que no se dicen, y eso también le pega a la gente que ve fútbol, y por eso hay que aprender a ver las cosas como son. Estos espectáculos los llevan, y como mucho que la gente que va a esos espectáculos va a desahogar esas frustraciones, porque lamentablemente el fútbol mexicano es para eso, es el descargar las frustraciones, sentirse exitoso del triunfo de otros, y sobre todo pasar un buen rato, disque entre comillas, con la familia, ¿no? Pero realmente son placebos que nos ven, bueno, que nos dan, bien dicho. Y espero que la gente lo vea como eso, ¿no? O sea, lo pueden ver, pero hay que ser conscientes de lo que vemos y lo que hacemos, ¿no? Y a qué apoyamos, ¿no? Porque esa selección dicen que es de todos y no es de unos cuantos. Y las ganancias son pocas. Pero bueno, es lo que les quería comentar. Fíjate que este dato que puntualizas es interesante porque, bueno, obviamente, buen PG Boy, Marta, es claro que, por ejemplo, en el caso de este del fútbol, pues yo por eso me di cuenta de lo que pasaba, porque lo vi, ¿sí? Pero sí no deja de pasarme por la mente que si fuéramos una nación consciente e informada de barato, pues a lo mejor la gente preferiría ver el partido en su casa y no los miles que fueron a engordarle la bolsa a los de por sí ya multimillonarios de este país que son accionistas de Televisa, a final de cuentas, ¿no? Y qué lamentable ver que se esté dando lo que te digo desde mi punto de vista viene a ser, como quien dice, poner o querer reflejar una imagen de que el Estadio Azteca es un recinto nacional cuando sus dueños tienen nombres y apellidos, cuando se trata de una empresa que es dueña de ese estadio y que esa empresa lo que tiene, pues obviamente son unos cuantos accionistas. No es de la nación el Estadio Azteca. Y yo creo que hace falta puntualizar muy bien eso, porque en varios sentidos, no solamente en este en particular de que participó miembros del ejército en este show, sino que además en otros sentidos siempre se ha planteado o se ha querido, desde el nombrecito por supuesto, hacer ver que el Estadio Azteca, pues que es como su nombre lo indica, representa al país azteca, a México, cuando el Estadio Azteca no nos representa en nada. O sea, yo creo que eso también es importante señalarlo, dejarlo bien en claro. ¿Por qué? Porque muchos mexicanos, tan solo por ver ese tipo de imágenes, ver por ejemplo al ejército mexicano formando parte del show que se da en el Estadio Azteca, pueden tener una idea, se les puede crear una idea, inclusive desde niños, de que ese Estadio Azteca pertenece a la nación cuando no es así. Por eso también me interesa mucho la opinión de Marta al respecto, porque bueno, yo no estudié leyes y eso, y la verdad no tengo idea, pero lo que sí me queda claro es de que desde mi punto de vista, si es legal es malo y si no lo es también. Obviamente si no es legal esto de que el ejército participe en shows privados, si por ejemplo no es legal, pues es malo, pero si es legal es peor, porque estamos hablando de que el Estado de Derecho en este país es tan a modo que se puede que un grupo privado puede hacer uso del ejército, en este caso ahorita, aunque sea para dar un show. ¿Quién les dice que el día de mañana no pueda ser usado por ese mismo grupo privado para otras cosas? El ejército mexicano. A lo mejor exagero, a lo mejor no. Por eso me interesa también escuchar la opinión importantísima de Marta. Adelante. Hola, buenas noches a todos los que nos escuchan y a ustedes, gracias por compartir este espacio conmigo, Bote y PG. Pues bueno, mira, el derecho militar pues es algo muy especializado, en el que yo no estoy muy avesada, pero bueno, podemos leer juntos se les leo y que ustedes escuchen y podemos dilucidarlo, el artículo primero
de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Este artículo dice: el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales siguientes. 1. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación. 2. Garantizar la seguridad interior. 3. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas. 4. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tienden al progreso del país. Y 5. En caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. En ninguna parte yo veo que esté contemplado lo que nos comentas, Bote. No sé si pudieran poner en realizar acciones cívicas y obras sociales que tienen el progreso del país, ya estaría muy torcido, porque consideraban que esta situación ayudaría a las acciones cívicas y obras sociales que permitan el progreso del país. No sé ustedes qué opinan. Bueno, pues es que... A ver, no lo creo, ¿verdad? Sería muy forzado y sería una locura, pero pues desafortunadamente pues no solamente vemos que en todos los aspectos, en todos los ámbitos jurídicos, electoral, fiscal, laboral, se rompen los preceptos y se violan y se acomodan al grupo en el poder. Desafortunadamente así es, y creo que en este caso también sería lo mismo, ¿no? No sé ustedes qué opinan. Al leer esto yo no veo por ninguna parte que quepa esto. ¿Ustedes sí? No, claro que no, pero acuérdate, Marta, por ejemplo, por poner un caso, ¿no? Acuérdate cómo la Constitución, que es la que quieren reformar con el proyecto energético de Peña Nieto, que se dice que es de Peña Nieto, pues sabemos que es de los potentados y de los transnacionales, pero no me meto ahorita en eso. Pero lo que sí sabemos es de que el artículo 27 de la Constitución prohíbe el capital privado en Pemex y en la industria eléctrica, y gracias a las legislaciones secundarias que han hecho, pues vemos capital privado, contratismo en Pemex y en la industria eléctrica y punto. O sea, a lo mejor... Mira, pero en este caso, ¿sí? Esta es una ley secundaria, es una ley, no es la Constitución. Estoy hablando de la ley orgánica y mira lo que dice, no lo permite ni siquiera esta ley, menos la Constitución. O sea, exacto. Esta es una ley, no estoy hablando de la Constitución, estoy hablando de una ley orgánica que establece cuáles son las funciones del ejército, y en ninguna vemos lo que está aquí. Así es que sabemos que por lo que vemos en esto, al menos no sé si haya algún reglamento, cosa que no creo, y que en todo caso estaría en total contravención de este artículo y mucho más de la Constitución, porque es lógico, ¿no? Si este está acorde a la Constitución, si un reglamento o una ley menor es discrepa, entonces está muy mal. Aquí establece las tareas a las que debe dedicarse el ejército. Entonces, pues no, yo no veo nada de esto. Y me preocupa porque, por un lado, vemos como desde Calderón se está convirtiendo esto en una sociedad, en un estado, en una sociedad, en un país militarizado en todas las partes. Esto no es un buen augurio, no es una derrota del Estado, una derrota de nosotros como sociedad, el que se requieran policías militares en todos los ámbitos, hasta en esto, es muy triste. No creo que sea el ideal de nadie estar rodeado por policías, por militares. Eso quiere decir que todos los demás instrumentos del Estado fallaron, que se requiere para todo militares y para toda la fuerza. Esos despliegues de fuerza pues no auguran nada bueno. Y por otro lado, también otra lectura sería el deporte como la religión utilizados para los fines del gobierno, pero más allá del gobierno, para los fines de los que de la élite económica de Televisa, de los que gobiernan realmente a nuestro país, de los titiriteros de Peña Nieto, como bien señaló P.G. Boy, que al final fue impuesto por la televisión. Entonces se utilizan se utilizan el deporte, la religión, y unidos con lo militar para causar miedo, para evitar protestas, e introyectar en todos este sistema económico que lleno de fuerza, evitar manifestaciones, evitar protestas. Entonces ni siquiera las va a ver, porque ya todo les parece normal que en las calles estén los militares, que los que mandan establezcan su ley, que usen estos elementos, a pesar de que rompan todo el Estado de Derecho. Solo ellos pueden hacerlo sin recibir ningún castigo, ninguna sanción. Y
pues el panorama como lo seguimos viendo sigue siendo ominoso. Esto que dices es un símbolo muy importante que quizá muchos ni siquiera lo toman en cuenta, pero que me parece muy bien que tú lo hayas abordado, Bote, porque es ominoso lo que esa amalgama entre la televisión, el espectáculo, los militares, el deporte, todo eso que a toda la gente que lo ve como lo bien lo señala, que van a ser a los afectados por todas las reformas, pues o van a tener miedo por todo ese aparato, poco a poco les va inyectando este miedo con todo este aparato militar que se utiliza más bien para el propio pueblo en lugar, y no para defenderse contra nadie, sino contra el propio pueblo, y no van a tener miedo, les va a parecer muy normal y no van a decir nada porque ya están muy permeados. Entonces, pues se le vea esto es algo grave y no augura nada bueno. Fíjate que a mí, por ejemplo, me llama la atención de que alcancé a escuchar en ese partido de que había dicho uno de los locutores que bueno, que pues esto era parte, ¿no?, de los festejos por el 100 aniversario del ejército mexicano. Digo yo, bueno, si hay alguien que tuviera que celebrarle los 100 años al ejército mexicano, pues deberían de ser los mexicanos. El Estadio Azteca, Televisa, a lo mejor, no sé, esta es otra interpretación, puede ser que ellos quieran tomar el papel de representante de los mexicanos, que eso también está fuera de lugar, porque ellos no... ¿Quién eligió, por ejemplo, o cuándo eligieron a Televisa como representante popular? ¿Cuándo se eligió como representante de los mexicanos a ese consorcio televisivo? ¿Cuándo? Bueno, ya ni siquiera voy a hablar de los mexicanos en general. ¿Quiénes de los mexicanos que les gusta el fútbol, en un momento dado, en qué momento y quiénes decidieron que la representación del país del fútbol sea, por ejemplo, el Estadio Azteca o Televisa? ¿Quién lo decidió? O sea, simplemente son decisiones, desde mi punto de vista, que toma un grupo y que se cargan vía televisión de esparcirlo como para que, pues ahora sí que como para que quede la idea, ¿no?, de que ellos son los que representan al país. ¿Quién les dio esa potestad? ¿O cuándo hubo asamblea? ¿Cuándo hubo elecciones? ¿Cuándo no hubo nada? Ni siquiera para elegir a los miembros de la Femexput. Ni siquiera para elegir nada. Estamos hablando de un asunto meramente en el cual solamente son unos cuantos los ganones y son unos cuantos los que se han autoelegido, o unos cuantos los que han elegido, y que se sigue con la idea o pretensión de quererse asumir como la representatividad del pueblo mexicano, y eso es una cosa muy falsa. Oye, Bote, pero tú hablabas de ahí de quién nos había elegido. A lo mejor no los eligió el pueblo, pero sí ha permitido que estos canijos hagan esto, porque somos pocos los que estamos viendo este punto, y realmente el que calla otorga, Bote. Y lo vemos así, que se siente muy empoderada la tele desde que ya tiene a su pelene ahí en Los Pinos, gracias a vía encuestas cochareadas o amañadas, ¿no? Pero realmente es como un favoritismo. Yo por eso lo decía, esto sigue manejando la idea del candidato de la televisión. Ya pasó esa etapa y ahorita es el presidente de la televisión, de la televisora más fuerte de este país, que es Televisa. Y lamentablemente, como lo vuelvo a recargar, es que la gente no tiene conciencia, no ve estos puntos. Ojalá más gente analizara esto que propones, pero realmente es una burla. Bueno, se burlan de la inteligencia, porque como bien dices, ¿quién nos eligió a ellos? ¿Quién les dio la autoridad? Pero tampoco, o sea, no ha habido a quien les diga que no, y el pueblo no les ha dicho que no. Se ha hablado desde hace mucho tiempo de apagar la tele. Ahorita se habla actualmente de boicot a Televisa, que ya no se vea Televisa, se planteó con Andrés Manuel, y yo no veo que la gente esté apoyando o participando mucho en esas cosas, O sea, bueno, pero también es un recriminamiento a la gente, ¿sí? Claro. No, sí, pero ¿sabes qué, Pegue? Pero aquí debemos de tomar en cuenta de que mucha gente, pues la verdad, o sea, yéndonos a la realidad, hay gente que no tiene de otra
más que ver la tele. Mira, hoy en día, y seamos objetivos, mira, si hoy en día te quieres ir, por ejemplo, por decir algo, te quieres ir a un parque de diversiones, ya todos son privados. En la Ciudad de México había uno muy bueno, que se llamaba la Feria de Chapultepec. Era muy bueno, pero ya no, ya es privado. ¿Sí? Tengo entendido, me pueden decir si me equivoco, tengo entendido que ya forma parte de las arcas del cuatito Carlos Slim. Inclusive, la última vez, por eso recalco, la última vez que yo fui, porque dejé de ir desde hace mucho, se debió precisamente a que resulta ser que ya, hasta por una lana más, le ponían a la gente un sellito en la mano, con la cual ya podía subirse a los juegos, brincándose la fila que venían haciendo los demás. A lo mejor la idea la dio Pedro Joaquín Codwell, porque ya vemos lo que pasó cuando fueron las elecciones, que él agarró y se brincó la cola de todos, ¿y qué? Yo creo que ese tipo de ideas, ¿no? Típicas de, pues bueno, realmente, si bien vemos Slim PRI, pues realmente no hay mucho de alejamiento, ¿no? Entonces, ese es el punto. O sea, cómo se va elitizando todo. Entonces ahorita, por ejemplo, quiere salir, una ida al cine ya cuesta carísima, porque también los cines están en manos de unos cuantos ambiciosos vulgares sin llenadero, que cualquier cosita la venden carísima en el cine. Ya es un lujo prácticamente el ir a un cine. Antes era popular, ahora ya es lujo. Antes, por ejemplo, eso con el cine. Los parques de diversiones igual. Me acuerdo yo que en la Ciudad de México, precisamente el parque popular era el de Chapultepec. Ahorita es un ojo de la cara el que cuesta el que un padre de familia lleve a sus hijos al dichoso parque de diversiones de Chapultepec. O sea, cada vez es tan difícil que lo que prácticamente queda a millones de mexicanos pues es ver televisión. Yo por eso insisto en la idea de que hay que enseñar a verla y no apagarla. Porque además, aquí entra la razón que tú diste ahorita. Esa idea de que la gente llame a apagar la televisión tan no ha servido. Estamos hablando ya de cuántas décadas que en los movimientos sociales se oye eso de apagar la televisión y no la apaga la gente. Y lo que necesitamos no es que la gente deje de ver televisión, sino que sea gente consciente. Yo lo vuelvo a repetir. Yo me enteré de esto no porque lo viera siquiera en los periódicos, sino porque lo vi yo cuando vi el partido de la selección mexicana contra Panamá. ¿Por qué? Porque me gusta ver el fútbol. Pero me llamó mucho la atención y por eso quise tomar el tema, porque además me percaté de que precisamente de ese tema no se habla. Y digo yo, me parece a mí importante por lo menos señalar que caramba, o sea, el ejército, aunque sea en ese breve instante de que ellos estuvieron ahí, están formando parte de un show cuyas ganancias son de unos cuantos privados. Y eso no se pone en su debida dimensión y me parece a mí muy serio. Me parece a mí importante señalar por todo lo que conlleva, que ahorita ustedes han expresado. Estamos hablando también de la imagen. Estamos hablando también pues de lo que pueda en un momento dado quedar en la gente ante hechos como esos, y también lo que queda internacionalmente, ¿eh? También qué queda en la imagen internacional. No es poca cosa. Yo me imagino que no faltará también en el mundo ciudadanos de a pie que al ver ese tipo de imágenes y de situaciones, pues piensen que el Estadio Azteca es un recinto nacional, cuando en realidad es de un grupo privado. Y yo creo que esas cosas son las que es importante señalar. Marta, adelante. Nada más una duda. ¿Por qué para esto sí utilizan a Televisa o más bien Televisa, o se utilizan mutuamente, más bien diría yo, o se apuntalan mutuamente el gobierno y Televisa, pero cuando fueron los desastres de Ingrid y Manuel, no utilizaron a Televisa, que tiene cobertura nacional, para avisar de los desastres? Ahí no nada más es para festejar, para holgorios, para sus intereses, pero no hicieron uso de Televisa. Incluso con tiempos oficiales ya parece que Televisa va a regalar tiempo, aire, ¿verdad? Negocios son negocios. Pero en los tiempos oficiales, ¿por qué no utilizaron a Televisa? No solo en la fiesta, sino también en la tragedia y en el servicio comunitario, en el servicio al país. No utilizaron para hacer todo tipo de señales de prevención, como lo prevé la ley, y evitar muchísimo de lo que de los destrozos, de las pérdidas que
tuvieron lugar. Oye, sí, un apunte muy bueno, ¿eh? Un apunte bastante bueno, porque hemos de recordar cuando Televisa, y lo recuerdo una vez más, cuando Televisa presentaba su ejército de helicópteros y de camiones y de que quién sabe qué, creo que era para cubrir una jornada electoral o algo así. Y qué interesante que cuando de veras se necesita ayudar al pueblo, allí simple y sencillamente pues no se utiliza nada de lo de Televisa, pero ahora se utiliza el ejército para que Televisa y el Estadio Azteca se vean bien, se vean como parte de la nación, siendo que cuando pueden ayudar a la nación, pues ahí es donde sí se hacen rosca, ahí es donde sí ya no es igual, ¿no? Y qué gran negocio es eso, dicho sea de paso, qué gran negocio en todos sentidos, porque hemos de recordar que no es poca cosa los puros anuncios televisivos durante un evento como esos en los que juega la selección mexicana. Y sí, pues seguiremos en la duda, más bien así hay que dejarlo, Marta. Seguiremos en la duda de cuál sea la razón o maña o cómo le llaman esto, torcedera, ¿no? Legal, con la que en un momento dado se pueda justificar algo como lo que estamos hablando aquí. ¿Pejeboy viene? Sí, Bote, también algo que quiero apuntar, mira, que bueno, un dato que nos dio Marta. Mira, sabemos que se viene un próximo Teletón. Y una vez yo platiqué contigo en tu espacio. El Teletón se basó en la opción en la que menos gente hay que ayudar. Creo que esto de los niños con parálisis, creo que ya está metieron lo del cáncer y todo. Creo que más o menos la cifra ronda entre un 5 o un 3% de la población del país. Que lo resaltan demasiado y es poca la gente que realmente necesita ese tipo de ayuda, ¿no? Más aparte, si tuviéramos un seguro universal y un servicio médico de primera, estas necesidades las cubriría cualquier seguro, ¿no? Seguro universal. Bueno, al punto que quiero llegar. Es tan poca la gente que ayuda al Teletón, y lo voy a demostrar ahorita, ojalá la gente lo difundiera esto que voy a plantear, que miren que son tan mañosos. Ahorita se vino un Teletón, yo no he visto que digan, pues vamos a cambiar, vamos a apoyar a esto y vamos a sumarnos con este apoyo que nos den los del Teletón, vamos a ayudar a los damnificados, Eso no lo está planteando Televisa, porque son miles de millones de afectados por esto, Yo no veo que en el Teletón próximo digan, no, aparte de esta recaudación se va a ir a los damnificados, Yo no veo eso, Y es también de la parte de las cosas que nosotros le pedimos a la gente que aprenda a ver las cosas, ¿no? El Teletón está diseñado para ayudar a muy, muy poca gente. No es así que el gran boom que dicen, ¿no? Es para ayudar a un pequeñísimo sector. Y eso lo buscan y lo filtran, Hemos hablado que en el Teletón se usan entrevistas, análisis del caso, de lo que se les presentan, si pueden o no pueden ayudar, Yo creo que ahorita también muestra esa hipocresía, ese lucro con la gente, y realmente pues yo no sé, también la gente tiene que verlo. Yo no le quito su grado de culpa a la gente, el que sigue apoyando ese tipo de cosas, el que se deja encaretar, que va y le paga los impuestos a Televisa y a todo ese grupo empresarial que está ahí. Y pues digo, hay que aprender a ver las cosas como son. La naturaleza o Dios nos dieron sentidos para percatarnos de la realidad, y muy taruga la gente si no los sabe usar, o los declina o los echa a la basura por nada más usa los sentidos de la televisión. O sea, yo no le quito de parte de culpa a la gente, no puedo decir en su totalidad, pero sí es una gran mayoría y las mayorías se imponen. Yo lo quería comentarles. Sí, buen punto el que señalas, mi buen Pejeboy, porque no debemos olvidar que inclusive alcancé a escuchar por ahí cuando iba en el transporte, alcancé a escuchar en la radio, que ya estaban anunciando redondeo para lo de la ayuda a damnificados. O sea, como que lo están separando muy bien. O sea, ¿sabes qué? Ahorita, si lo juntan, Pejeboy, pues no obtienen pues no se obtendría el doble de la solidaridad mexicana, ¿sí? Entonces por eso mismo yo imagino que lo han de hacer así, de que por una parte y por otra, ¿no? Pero qué bueno que tocaste ese punto, porque ya, bueno, vamos a ver si Marta tiene algo más que agregar a este tema de volada. Adelante. No, yo ya bueno, con mi participación, Bote. Perfecto. Pues ahora vamos a hablar
hablando de hipocresías, porque prácticamente aquí de lo que también planteó Pejeboy se puede considerar así, de hecho lo considero así, pues parte también de las hipocresías fueron las que se presentaron en la semana con respecto a la dichosa reforma hacendaria que presentó Enrique Peña Nieto. Yo he planteado desde hace tiempo que me preocupa que todo parece indicar pues que le han encontrado tanto de malo a la reforma hacendaria que hasta me da a pensar de que esto pudiera ser pues un plan con maña para que a la mera hora de los balazos nomás se termine diciendo que pues lo único que hay por hacer sin que se afecte tanto al país pues es ponerle el IVA a alimentos y medicinas. Todo el mundo se ha quejado. Todo el mundo se ha quejado, se han quejado los potentados, se han quejado el Consejo Coordinador Empresarial, se ha quejado la Coparmex, se quejaron las universidades privadas, fíjense nomás, haciéndose pasar ellas, por supuesto, de que pues ellas le ayudan al gobierno en su labor de educar, sin señalar que por ello ellas hacen un gran negocio. Eso no dijeron las universidades. Ahí es donde empieza la primera hipocresía, ¿sí? Y además la segunda hipocresía de las universidades es que en su comunicado pues plantearon su preocupación, según ellos, de que pues los jóvenes se queden pues sin estudiar. Los jóvenes se queden sin estudiar al momento de que pues por aplicarle el IVA a las colegiaturas pues implicaría que ya no les alcance. Digo yo, pues de entrada, ¿por qué no se han preocupado cuando desde hace décadas se ha quedado el chorro de jóvenes sin poder entrar a las universidades públicas? Si tanto les preocupaba, ¿por qué no dijeron nada cuando se ha ido incrementando impuestos a los de abajo, que ha llevado a que muchísimos jóvenes se queden sin estudiar por falta de recursos en sus hogares, que tienen que ponerse a trabajar en lo que sea, ¿sí?, sin completar sus estudios, porque simple y sencillamente están en el umbral del hambre? Y resulta ser que hasta ahorita que una reforma hacendaria, en la que al margen de que podamos estar de acuerdo o no, el hecho es de que les toca con el pétalo de una rosa, ahora sí salen luego a pegar de brincos y a salir con que les preocupa que los jóvenes se queden sin estudiar. Fíjense nada más el grado de hipocresía de las universidades privadas. Pero esto se suma a la hipocresía del PRI, que fíjense nada más con lo que nos salió en el fin de semana. El PRI sale a decir que el seguro de desempleo pone en riesgo al Infonavit. Esto según un estudio priista. Fíjense qué interesante está este punto. ¿Por qué? Porque bueno, ellos lo que están argumentando es el hecho de que con esta propuesta de financiar el seguro de desempleo con prestaciones de los trabajadores, pues entre ellas está la del Infonavit, que esto reduciría las operaciones del Infonavit en un 70%. Esto traería una disminución y encarecimiento de los créditos que otorga, fíjense, de los créditos que otorga. Esto es lo que advierte el estudio del PRI. Pero lo que más me llamó la atención de este estudio que presentó el PRI, fíjense esto, voy a leer un párrafo tal cual de esto que en su momento fue publicado. Fue publicado, ahorita les voy a decir en dónde, en La Jornada. ¿Sí? Fíjense lo que dice este párrafo. En el documento, o sea, en el documento de este análisis priista, se advierte que es necesario buscar otras alternativas para financiar ese seguro de desempleo, de tal forma que el costo no recaiga solo en los ingresos y prestaciones de los trabajadores, como se pretende, y menos aún, fíjense esto, y menos aún en su fondo de vivienda, que es una vieja conquista obrera que no se puede canjear. Fíjense, eso fue lo que dijo el PRI. Ahora sí les preocupa una vieja conquista obrera. Una vieja conquista obrera, ahora sí les preocupa a los del PRI. Fíjense, con la reforma laboral, quién sabe cuántas conquistas pisotearon. Quién sabe cuántas conquistas laborales de quién sabe cuántos años de lucha y más que años de lucha que han costado a los mexicanos, simple y sencillamente fueron echados por la borda. Y ahora salen con que sí les preocupa cuando se trata del Infonavit. Yo pregunto, ¿no será acaso de que como vía el Infonavit se hacen
se dan, como dice aquí, créditos y se hacen, vaya, pues se llevan a cabo las obras, inician las obras o se adjudican las obras a constructoras privadas para hacer unidades habitacionales. Y entonces ahora sí preocupa. Qué casualidad que el PRI salga a decir que le preocupa una vieja conquista obrera, cuando quién sabe cuántas en la reforma laboral se llevaron a cabo de pisoteo, y cuántas en esta reforma educativa también se está sucediendo, y ahí se quedaron sin decir absolutamente nada. ¿Qué es lo que de veras está aquí en juego? ¿Qué es lo que de veras le preocupa al PRI? ¿Los negocios millonarios que vía vivienda se puedan en un momento dado detener por esto? ¿O cuál es el asunto? Porque esto es demasiado hipócrita, es demasiado hipócrita para pasar desapercibido. Bueno, puede pasar desapercibido ante la mirada pues de tantos televisados que simple y sencillamente esto nunca lo va a cuestionar nadie de sus prominentes periodistas y analistas que ellos tienen. Vamos ahora con Marta a ver qué nos dice. Viene. El problema es que sí es muy necesaria una reforma fiscal, pero mientras no haya un gobierno que a la par que a la reforma fiscal, a la cuestión de los ingresos, establezca en el presupuesto de egresos una verdadera austeridad como la que invocaba Andrés Manuel López Obrador. Nos gustó, no, era el único que hablaba de eso, hablaba de bajarse sueldos, hablaba de quitarse una serie de prestaciones tan onerosas que se lleva a la alta burocracia dorada, incluyendo a la burocracia del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial. Él estaba contra todo eso. Eso lo hacía muy diferente a todos los demás candidatos y era lo más necesario, porque si se requiere una reforma fiscal, se requieren recursos para poder llevar a cabo todas las políticas sociales necesarias para lograr el bienestar verdadero de la sociedad. Pero si no va aparejado con esto, con el recorte de los gastos obscenos del gobierno, del poder legislativo, del poder judicial, pues está muy, muy difícil que pueda pasar, porque al final pues nadie va a querer pagar impuestos, porque los únicos que siempre se aprietan el cinturón son unos cuantos, no son unos cuantos, es la población que va a pagar los impuestos, pero no toda también, porque no los más ricos siempre se encuentran modos para evitarlo, y además tienen derecho de picaporte en los pinos para poder que los escuchen y quiten de la reforma hacendaria lo que no les gusta. Entonces, y aparte, pues incluso ellos también, si ven que solo es esa parte y todo lo demás sigue en el presupuesto de egresos igual, con los mismos sueldos, los mismos gastos, pues está muy difícil que acepten pagar impuestos, y todos van a tratar de evitarlo y de protestar según sus fuerzas de presionar para que no se lleven a cabo. El gobierno tendría, si llevara a cabo ese presupuesto de egresos, si ofreciera buenos servicios de salud, de educación, de infraestructura realmente funcional, si ofreciera eso, tendría la autoridad moral y podría apelar al apoyo de toda la población para lograr que los más ricos, los multimillonarios que están en Forbes, pagaran los impuestos, como las refresqueras, determinados impuestos que todo el mundo apoyaría, o la mayoría de la población apoyaría, si viera las contraprestaciones a cambio, pero no es así, no vemos ni austeridad ni contraprestaciones a cambio de los impuestos. Entonces es muy difícil que, a pesar de que es necesarísima esa reforma fiscal, el gobierno pueda tener autoridad y apoyo, autoridad moral y apoyo para poder llevarla a cabo. Entonces no hay, parece un callejón sin salida, no hay voluntad política. Al final es muy difícil porque todo está entrelazado, desde cómo fue impuesto Peña Nieto, es un presidente de unos cuantos, el modelo económico que quiere defender,
es uno, no quiere bajarse los sueldos, porque pues para eso también están, por eso hace todo eso, porque pues ese botín que representa el Estado mexicano para estos políticos, pues es los que los atrajo a la política en primer lugar, por eso cumplen lo que quieren sus amos. Entonces, de veras que estamos en el peor de los mundos, y a pesar de que se requiere esa reforma fiscal, pues no va a tener el apoyo. Y sí, por ejemplo, vemos, como dices tú, tantas hipocresías, vemos a las universidades privadas quejándose, pero es la verdad por otro lado, porque una cuarta parte, salió también en varios periódicos, que una cuarta parte de los universitarios tendrían que desertar y de la universidad porque no podrían pagarla. Y dijo, bueno, que se vayan a las públicas, pero es que no, si los que no hay cobertura, la gente que no puede entrar a las escuelas, entonces imagínense más todo esto, pues peor, como sea, sí ayuda un poco esto de la privada. Por otro lado, también sería muy interesante, porque incluso los que van a seguir yendo sería ya un cargo muy, muy oneroso para sus padres, para la clase media, y quizá esto, por otro lado, sería interesante, porque quizá esto los obliga a darse cuenta que todo este modelo económico los está ahogando también, que les llegue ya y ya no crean que nada más son unos cuantos revoltosos los que protestan por flojos, porque no pueden trabajar, porque no quieren trabajar, porque no pueden hacer otra cosa más que protestar, y se dan cuenta que no se trata de eso. Si les llega ahí que se aplicara, pero ya vimos que no, ya parece que sí se va a echar para atrás, pero hubiera sido interesante ver si ya entonces estos padres, estas personas tan afectadas en sus bolsillos, haría ya algo y se formara un contingente, un grupo ya de veras grande de la población que ya no permitiera todos estos saqueos. Oye, Marta, antes de pasar, porque me llamó mucho la atención que 2 veces dijiste que es muy necesaria la reforma fiscal. ¿Por qué? Porque se requieren recursos para todas las obras, las políticas sociales que se quieran en un buen país, porque hay muchos que no pagan impuestos, una consolidación fiscal para que pagaran impuestos los empresarios, un impuesto de 2 pesos a las bebidas azucaradas, no creo que vendrían mal. Hay ciertas cosas que sí son adecuadas y otros impuestos más que serían buenos, y no impuestos, ciertas medidas serían buenas. Yo no digo que esta reforma fiscal sea la correcta, la que está haciendo Peña Nieto, no. Okay. Una reforma fiscal realmente equitativa, progresiva en el impuesto sobre la renta, que pagaran los más ricos, un impuesto realmente significativo. La bolsa de valores, las transacciones, las operaciones que se dan a cabo ahí también estuvieran grabadas. Una serie de cuestiones que deben grabarse para que a través de eso sí, esa distribución, esa sería una buena manera de lograr una igualdad. Una medida para lograr cierta igualdad, cierta distribución equitativa del ingreso, que unos pagaran más, no siempre cargarse con la población. Es necesaria una reforma fiscal, es cierto, desde hace muchísimo tiempo, pero no se logra. No digo que la de Peña Nieto, eso no lo creo, porque tiene muchos mazacotes, muchas cuestiones muy, muy cuestionables. Quizá otras serían buenas, bien aplicadas, bien hechas, pocas, como incluso consolidación fiscal, que unos expertos dicen que sí se prevé, pero otros dicen que no es cierto, que al final se da la vuelta. Es ridículo que se pague lo mismo una persona que gana 350,000 pesos no sé si al mes o una cierta cantidad al año, un profesionista que está en el tope, pero que pague lo mismo, el mismo porcentaje que Carlos Slim u otros. Entonces, todo ese tipo de cosas sí son muy necesarias, se necesitan para poder llevar a cabo la política social, pero siempre y cuando esté vinculada con el presupuesto de ingresos, en donde se reduzcan todos los gastos innecesarios y ridículos, donde se dejen de dar tantas prestaciones a lo loco, donde se gaste así, se despilfarre de tal manera, porque es necesario, porque se necesita una buena educación pública, un buen sistema de salud pública, y por eso se requieren recursos. Fíjate que entonces sí, como tú comentas, hace falta una reforma fiscal, pero no la que está, y que sea una reforma obviamente justa. Claro no. Porque mira, sí, obvio no. Sí, porque mira, es que ¿sabes por qué te lo comento? Porque desde las propias propuestas hay una injusticia brutal. Mira, sí. Por ejemplo, proponen gravar, por ejemplo, un impuesto a las operaciones bursátiles, ¿sí? Pero lo que quieren es gravar el 10% de las ganancias. Fíjate, proponen el 10% de las ganancias que son multimillonarias de la bolsa de valores. Está diciendo que según el espíritu, y esto lo sostiene Beltrones y lo sostienen hasta en los spots televisivos, que la reforma sea justa, que en esta reforma pague más el que más gana. Que es un principio que desde hace años
Es un principio constitucional, eso del cobro progresivo de impuestos. Pero ahora lo toman como bandera y dicen, no, pues que paguen más los que más ganan. Pero proponen gravar con 10% las ganancias de la Bolsa Mexicana de Valores. Cuando el resto de la población, del actual, por decirlo así, contribuyente cautivo, lo siguen teniendo con un 30% de ISR, que también se contempla aumentarlo, ¿sí? Si mal no recuerdo. Pero vamos a hablar del caso actual. Apenas se propone que se grave el 10% de las ganancias bursátiles, que son multimillonarias, y resulta ser que mientras que actualmente el ciudadano, la persona física, por ejemplo, el ciudadano de a pie, el pequeño empresario, prácticamente se tiene que caer con 30% de ISR, por favor. También vemos, por ejemplo, el caso del impuesto que se pretende para la extracción de minerales. Impresionante, o sea que 7% de la extracción minera, 7.5% con el caso, con la situación de que en caso de que lo que se extraiga sea oro, solamente se aumente 0.5 más, o sea, 8 puntos de lo que se recaude. O sea, a lo que yo quiero llegar es que tan solo en esos planteamientos sigue prevaleciendo una injusticia brutal. Sigue prevaleciendo que donde está el dinero, donde de veras se hace el dinero, siga pagando bicocas. Mientras que donde apenas se sobrevive, que es el grueso poblacional, ahí sí se dan las cantidades de 16% de IVA, de 30% de ISR. O sea, que a pesar de que en los spots se está dando el atole con el dedo, de que el espíritu de la reforma propuesta por Peña Nieto es que pague más el que más gana, en realidad es un atole con el dedo hasta en los propios planteamientos. Es obvio, como tú dices, y sí estoy de acuerdo, pero por eso te lo quería preguntar, porque tú dices, sí es importante una reforma fiscal, sí, pero es importante para que se acabe la inequidad y la injusticia que fiscalmente también se vive en este país. Exacto. Para eso es importante, por eso sí es necesaria una reforma, pero obviamente ese tipo de reforma sabemos que ni del PRI, ni del PAN, vaya, no creo que ni del nuevo PRD, digo nuevo, bueno, ni está nuevo el PRD, pero o sea, digo nuevo PRD porque de unos años para acá ya vimos lo que se ha vuelto ese PRD, una izquierda tirando a la derecha, y que fíjate que ahorita me acordé de paso, ¿no? Estaba leyendo ayer, esto nomás entre paréntesis, que Marcelo Ebrard, fíjate qué padre, fíjese, que voy Marta, que Marcelo Ebrard quiere que la elección sea abierta a los ciudadanos cuando se trata de la elección del PRD, en la que debería de ser únicamente con militantes. Se me vino a la mente luego, ¿acaso será que pues que así de pasadita puedan votar los del PRI, del PAN, que les caiga bien Marcelo? Me llamó la atención, ¿no? Yo nada más, algo más, es que obviamente sí nunca dependerá del PAN y del PRI, porque nunca han contemplado que la reducción del gasto corriente de la alta burocracia, a diferencia de lo que hizo AMLO, porque va muy junto con pegado, ligadísimo, son uña y mugre, vaya, los ingresos con los egresos. Si no hay esa unión, ninguna reforma fiscal va a funcionar. No, claro, también es importante que haya un buen manejo de ingresos y egresos. Tan es importante que eso es lo que evita lo que en este país ha sucedido desde hace décadas, el endeudamiento. O sea, cuando hay una buena administración no hace falta endeudarse, ¿sí? O el endeudamiento, que a veces sí llega a ser necesario para poder, como muchos dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Es que mira, si consigues un crédito puedes invertirlo de ese crédito. Ajá, pero si no lo sabes controlar y tu inversión es mala, sales perdido hasta la cobija. Entonces, aquí en México vivimos una situación en que la propia economía está sujeta, entre otras cosas, al endeudamiento que desde hace décadas se ha tenido, porque simple y sencillamente pues se han dedicado a tirar dinero. Hay que decirlo como es. Me acuerdo yo en un discurso reciente de López Obrador cuando señaló que inclusive está por comprarse otro avión Peña Nieto de 7,000 y feria de millones de
7,000 y feria de millones de pesos que cueste el otro avión, otro. Yo me quedé en el que supuestamente era de 3,000 y feria que tiene ahorita, y que ya andan por otro de 7,000. Pues dinero sí hay. El problema es que simple y sencillamente quieren más. ¿Para qué? Pues para simplemente servirse ellos. Y ese es un problema muy serio. Porque ¿cuántos hospitales? Yo lo he planteado muchas veces. Por ejemplo, ¿sabes qué sería bueno? Y no tanto como una reforma fiscal, Marta, por ejemplo, Pejeboy, sino, por ejemplo, ¿por qué no dar marcha atrás? Yo creo que ya es mucho lo que 55,000 millones de pesos al año, desde aquella vez del FOBAPROA hasta la fecha, yo creo que ya es mucho lo que se ha pagado, ¿no? ¿Por qué no hacer algo para dar marcha atrás a ello? Porque siguen pague y pague este país una deuda que era de unos cuantos. Y yo creo que si eso se reformara, si eso se cambiara, si por lo menos se hiciera justa la negociación, que fue una de las cosas que también, si mal no recuerdo, ustedes me dirán, incluso planteó Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que se haga una renegociación de este asunto, porque pues cuánto sigue pagando año con año este país. O sea, esos son los puntos que vale la pena mencionar. A ver, Pajebo, ¿qué nos dices tú? Bueno, no más para hacer un poquito de memoria, ¿no, Bote? Porque aquí parece que tenemos que recalcar y ser repetitivos en ciertas cosas, porque la gente lamentablemente es de memoria corta, ¿no? El origen de esta propuesta de reforma hacendaria, ¿no? Hay que acordarnos hace unos meses que se planteaba esta reforma, o se dejaba ver esta reforma, era para liberar de recursos a Pemex. Y creo que lo que están diciendo y todo esto, a lo que va con este tipo de reforma es que va a propiciar un vacío fiscal muy fuerte, ¿eh? Porque también ataca a los pequeños contribuyentes, a los repecos, quieren desaparecer los repecos y los quieren pasar al sistema de nada más de dos opciones, el de pequeños y medianos empresarios y el de empresarios potentados, ¿no? Y pues, ahí se hace un hueco, ¿no? La poca gente que estaba como repeco, que podía pagar por lo menos una cantidad significativa de sus ingresos, pues yo creo que ya no se van a querer pasar al otro régimen. ¿Por qué? Porque es insostenible por sus pequeñas actividades y lamentablemente, como lo dijeron ustedes, la economía no te da para más. O sea, nada más te da para comer, ya no te da para vestir y vivir bien, ¿eh? O sea, realmente, eso de que, como dijo Cordero, que 6,000 pesos era como para vivir a toda máquina, como podrían decir vulgarmente, pues no. O sea, también va a propiciar mucha evasión fiscal en las bases bajas y medias, ¿eh? Y para terminar, pues es que la gente, y mismo Andrés Manuel, y misma gente, no hizo este énfasis. Es también de los puntos que no me gustó en la campaña de Andrés Manuel, que él debió de evidenciar su proyecto de nación. Realmente su proyecto de nación es lo que necesitamos ahorita, lo que decía esta Marta, ¿no? Esta es una reforma hacendaria que realmente sea reforma y hacendaria, no que sea una guillotina para el pueblo, ¿no? Para exprimirle todo, sangrar a ese pueblo, ¿no? Porque realmente es eso, ¿no? O sea, no es es reforma, pero nada más para perjudicar al pueblo, ¿no? Y en el proyecto de nación venían muchas propuestas, ¿no? Entre ellas, que me acuerdo, era la ley de competencia. Necesitamos una ley de competencia porque vivimos en unos espacios muy monopolizados, ¿no? Vemos que las empresas se ponen de acuerdo para poner sus precios, ¿eh? Vemos que, no quisiera citar marcas, pero la Pepsi y la Coca, sus precios de sus refrescos están igual. No vemos esa competencia. Y ahorita que también les van a subir el precio, ¿no? O sea, no vemos esa verdadera competencia entre el grupo empresarial en México. Y eso venía en un proyecto de nación. También como lo que planteaba Marta de la reducción del gasto público y lo que es el gasto corriente, ¿no? Que es el gasto público que tienen el gobierno, y eso venía en el proyecto de nación, que tampoco se le dio la debida difusión, y también venía un desarrollo nacional con los energéticos, digamos Pemex, cosa que tampoco se está haciendo, ¿no? Ahorita yo por eso remarcaba lo que nos decían al principio de esta reforma, era para liberar de recursos a Pemex, pero para liberarlos, ¿para qué? ¿Para qué? Para que pueda ser más moderna. ¿No realmente necesita ser más moderna? Podrían agarrar los recursos de
de los fondos de pensiones de los trabajadores, invertirlos ahí y no invertirlos en empresas cuatitas en la bolsa donde se pierde, y que no hay ninguna persona responsable en la cárcel. O sea, hay fondos siempre y cuando tengamos un gobierno que lo sepa administrar y sepa llevar esos fondos a la gente, al pueblo en general, no una cúpula de unos cuantos, una mafia en el poder. Eso es lo que nos falta difundir, porque realmente pues ahorita Andrés Manuel es buen momento, y yo le invitaría en sus próximos mítines que sacara el librito de Proyecto de Nación para demostrarle pues toda esta bola de teledictadura, que él sí tenía proyecto, que no le dio difusión a tele, y más o menos también para cerrar boca a toda esa gente que es ácida ante Andrés Manuel, ¿no? O sea, porque realmente Andrés Manuel tiene un librito, lo ha reformado varias veces, y yo creo que es importante que lo sacara ahorita. Y pues, aunque algunos digan que porque Andrés Manuel tiene que ser asesor de Peña Nieto, pero lamentablemente pues también la gente no sabe votar ni sabe ver las encuestas, porque realmente aquí le pueden decir que el bueno es malo y el malo es bueno. Bueno, eso es lo que quería comentarles. Bueno, aquí nada más quiero precisar rápido, no fue que Andrés Manuel pidiera, lo comento rápido, porque se trata de informar y no se trata de inventarse nada. Cometí el error del concepto, ahorita lo rectifiqué. No pidió renegociar el FOBAPROA, lo que pidió fue una moratoria, y esto lo hizo en el 2009, una moratoria en el pago de los intereses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son altísimos los intereses. Les digo que por ahí, nada más entre intereses, manejo de cuenta y todo esto que se paga del FOBAPROA desde hace años, viene siendo por ahí de 55,000 millones de pesos. Lo que propuso AMLO aquel tiempo, estamos hablando de por ahí de agosto del 2009, lo que propuso fue declarar una moratoria de pago de intereses de ese dichoso FOBAPROA, que ha sido injusto, que ha sido uno de los grandes saqueos, que hasta la fecha sigue saqueando a la nación, y que de esto le hace bien a Lolo el PRI, el PAN y todos ellos. Eso vale la pena también señalarlo, ¿no? ¿Sí? Marta, adelante. No, pues yo ya creo que comenté todo lo que tenía que decir, y pues ustedes también lo completaron muy bien. Y como lo repito, no es que sea tan necesaria esta reforma fiscal, pero si no se conecta con todos los demás aspectos, electoral, laboral, social, con todo, no va a ser posible. Vamos a seguir dando vueltas en ese mismo círculo vicioso, como un callejón sin salida. Oye, Marta, porque te quería preguntar también esto. No es que el problema, yo creo que radica también en que hay una cierta confusión por pues ahora sí que tanto alaraca mediática, que yo creo que se confunden las cosas. Porque yo, por ejemplo, veo que se habla de que el país crezca, pero las mentadas reformas estructurales, para lo que sirven, no es para que crezca la economía del ciudadano de a pie. Eso solamente es el modelo económico para solo unas cuantas. Se requieren reformas estructurales, pero no estas que sigan apuntalando este modelo económico que solo beneficia a unos cuantos, a los que ya sabemos, a los que están en la lista de los millonarios de Forbes. Las reformas estructurales, sí, de veras, son unas reformas estructurales que, como bien señala Pejeboy, estaban en el proyecto de nación de AMLO, y que no, para cambiar por lo menos un poco el modelo económico, aunque muchos digan, no, es que no es un proyecto socialista, es que esto, es que el otro, lo que sea, era un cambio, y en este momento necesitamos por lo menos ese pequeño respiro para poder seguir construyendo y exigiendo y todo, y no se logró. Esas sí son las reformas estructurales de toda la estructura, de todo este modelo que se necesita, no estas vaciladas que son la misma repetición, la misma reiteración de lo que ya hemos vivido 30 años, de las recetas estúpidas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de Estados Unidos, que nos tienen como nos tienen no solo a nosotros, sino a gran parte del mundo. Eso es lo que no es. O sea, las reformas estructurales van por otro lado. Sí, exactamente. Ese es el punto. O sea, reformas sí hace falta, pero más bien es para buscar lo contrario a lo que nos siguen imponiendo actualmente, y que nos han impuesto desde hace tiempo, desde el FOBAPROA, el TLC y más para allá. Pero algo ibas a decir, viene. Sí, no, es que mira, Bote, realmente como concordamos los tres, y espero que la demás gente que nos ve igual, que lo manifieste en los comentarios,
Pero realmente estas reformas que vienen no son para el público en general. Esto es para beneficiar a unos cuantos. Y están disque simulando, porque es lo que hay que decirlo así, es una simulación de reforma, que de nada más va a beneficiar a unos cuantos. Se ponen ciertos puntos, pero esos puntos nada más se ponen como carnada, ¿eh? Y no hay que caer en la trampa de esta reforma, ¿eh? Y realmente, pues como dijo Andrés Manuel, y la única opción que tengo yo que apoyo, que es vía pacífica, porque no podemos apoyar la violencia en ninguna circunstancia, es la opción más viable. Ahorita las manifestaciones que propone Andrés Manuel sobre estas reformas y todo, ¿no? O sea, no podemos permitir que pasen este tipo de reformas porque son retrógradas, aunque digan que son de modernidad o son para fomentar la competitividad en el país. Y eso no es cierto. Si realmente se quisiera fomentar la competitividad, el desarrollo del país, o la reforma que más surge es del Estado y complementada complementada para acabar la corrupción. Y realmente subirle la corrupción, subirla a grado tan severo de castigo que cualquier funcionario que implique tener actos de corrupción vaya derechito a la cárcel. Esas son de las reformas que más urgen al país, porque también eso hay que plantearnos nosotros. Eso es lo que urge, una reforma del Estado, donde el Estado esté más obligado con la gente, donde tenga que rendirle cuentas más claras, ¿no? Donde no se tenga que poner bajo resguardo y secreto de Estado lo que pagan las empresas, porque eso lo hizo Calderón, y eso es algo inmoral, es algo indecente ante el pueblo. Eso no se están viendo, esas son las reformas que realmente le urgen al país, y no estas vaciladas como decía Marta. O sea, todas esas reformas que venían en el proyecto de nación, esos complementos, es lo que realmente le urge a la nación, aunque los merolicos de Televisa y TV Azteca y demás filiales no lo digan. Eso es lo que realmente le urge al país. Lo que le urge era el proyecto de nación de Andrés Manuel, y lamentablemente por lo mediocre, lo disculpen la palabra, pero así lo veo, la mediocre campaña de Andrés Manuel no pudo resaltar eso. Se desgastó dando la mano franca y permitiendo y haciéndole campaña a otros candidatos que no debió de haber hecho. Debió de haberse fundamentado en su libro que escribió tan bueno, y lamentablemente tenemos los resultados. También sé que parte de la gente que se dejó convencer por las encuestas. No quito la culpa, hay culpa en todas partes, pero tenemos que buscar un nuevo orden social porque realmente nos estamos llevando al despeñadero. Oye, ahorita que dijiste también no hemos señalado que también buena parte que ayudó a que primero estuviera en la mente de la gente Peña Nieto antes que el proyecto de nación, pues fueron los mismos de Yo Soy 132. Eso yo creo que ese punto de esta historia también estemos de acuerdo o no, yo creo que también hay que considerarlo y no borrarlo de la mente. Yo planteaba al principio de este tema el hecho de que desde mi punto de vista, no digo que sea algo que espero, pero me llama la atención ver que a la mera hora de los balazos, Peña Nieto no presenta el IVA alimentos y medicinas, y de repente lo que presenta como iniciativa de reforma hacendaria termina siendo prácticamente golpeado por todo el mundo. Nadie está de acuerdo. ¿Sí? Era algo que era de esperarse. Pero llama la atención que es tanto el golpeteo que yo he pensado que a lo mejor todo esto terminan poniéndolo porque vaya que se están difundiendo todas esas opiniones que dicen que con esta reforma se van a perder empleos, que con esta reforma se van a acabar van a perder oportunidades de estudio los jóvenes, que con esta reforma no les va a convenir a los inversionistas seguir invirtiendo en México, y con ello también se van a perder empleos y bla bla bla. Ver toda esta inconformidad que viene siendo bien señalada en los medios de televisión, a mí me ha dado a pensar que podría darse el caso, ¿no? Podría darse el caso de que termine todo en que se diga a final de cuentas, ¿saben qué? Pues vean cómo por todos lados sale peor esto que poner IVA alimentos y medicinas. ¿Qué en un momento dado yo pongo esto en la mesa, se los vuelvo a preguntar, porque sí me interesaría saber si comparten esta percepción, ¿no? ¿Por qué? Ustedes que están aquí con nosotros. A ver, Marta, ¿qué opinas? No
pusieron el IVA a impuestos a alimentos y medicinas porque la situación estaba muy difícil, con las protestas de los maestros, hacía agua por todos lados esa propuesta, y vimos también la movilización de AMLO, que fue uno de los factores, y aparte ellos quieren la reforma energética. Sin embargo, eso no implica que no hayan perjudicado también a la clase, a la clase más baja de la población. He leído cosas muy técnicas, pero he leído varios artículos en Contralínea, por ejemplo, y en otras partes, en donde se ve que todas los demás impuestos que establecieron también afectan en gran medida a esta clase social. No nada más, es mentira que nada más a la clase media o que a las refresqueras, no. Indirectan todos los impuestos indirectos que se establecen, todas las medidas fiscales que están, también afectan mucho a la clase baja. Entonces, vemos que toda esta cuestión, como sigo señalando, se requiere una reforma fiscal, es muy necesaria, necesitan recursos, pero siempre va a dejar descontentos a todos, porque se necesita un fuerte apoyo y una gran autoridad moral para llevarlo a cabo. La de Peña Nieto es inexistente, no iba a poderse hacer. Y además vemos que ese equipo de tecnócratas, de graduados en Harvard, realmente al final están en otro mundo, e incluso en su mundo técnico parece que tampoco son muy duchos, porque expertos en muchos periódicos, no en La Jornada, en El Economista y en El Financiero, atacan esta propuesta porque incluso técnicamente no es lo correcto, y de todos modos no se va a obtener la recaudación que se necesita, lo que se preveía. Y por otro lado me llama la atención lo que dijo, leí en alguno de los periódicos, creo que del Economista, lo leí ayer, que dice que la iniciativa privada, la IP, le pide a Peña Nieto que haga una reingeniería total del gasto público y que fomente el mercado interno. ¿En serio? Son la verdad que tanto se creen mucho, y que tienen son muy técnicos, tienen una gran educación en ese tipo no en educación humanista, eso ni pensarlo, pero sí en esta cuestión financiera, fiscal, en este ámbito tecnócrata tan importante. Son muy malos, porque si eso querían el reforzamiento del mercado interno, querían una reestructuración del gasto del gobierno, del gasto corriente, ¿por qué votaron por Peña Nieto? ¿Por qué lo impusieron? El único que preveía eso, la reactivación del mercado interno y la reestructuración del gasto corriente, era AMLO. Y se lo piden ahora en serio. ¿Son muy brutos o qué les pasó? ¿Ya cambiaron? ¿O la crisis internacional o ya se están dando cuenta que la globalización, todas las promesas que les presentaban, no es posible? AMLO siempre ha estado dándole duro al fortalecimiento del mercado interno, y no porque sea el que lo sabe todo, ¿no? Muchos países, incluyendo los gigantes asiáticos, los tigres asiáticos, o no sé cómo le dicen, la frase que le dicen a Corea, a Japón, a muchos, también fortalecen el mercado interno, no nada más la globalización. Muchos países así lo llevan a cabo, muchos que tienen un buen crecimiento a eso apuestan, y porque además la globalización ya está teniendo muchos detractores por todo lo que está llevando. Y me sale la IP con eso. En serio, son muy brutos, muy cínicos, o de plano ya están viendo, ya les llegó el agua también ya los está ahogando, y ya se están dando cuenta que son muy tarados. Pero ¿cómo le piden esto a Peña Nieto cuando él siempre estableció que el modelo económico neoliberal que no va con el mercado interno ni la reestructuración del gasto, del gasto corriente? En serio, están muy mal. ¿Y qué iniciativa privada tenemos? Es que fíjate que de entrada no se necesita ser economista como lo quieren luego pintar, porque luego así dice la gente, Marta. Ah, mira, como el bote no es economista, él no sabe. Ah, no, ¿cómo crees que va a saber Pejeboy? Pues él es licenciado en economía. ¿Tiene título de Harvard? No, entonces ¿qué importa lo que diga Pejeboy? ¿O qué importa lo que diga Marta, no? Perdón, aquí hay cosas que tenemos que ir en el sentido práctico. ¿De qué sirve que, por ejemplo, la economía mexicana crezca mucho si los que lleven la batuta de ese crecimiento son un grupo privado? ¿Sí?
unos cuantos privados sean los que lleven la batuta de ese crecimiento. ¿De qué sirve? Es como el asunto de la reforma esta energética. Ay, no, ¿qué hace falta para que tengamos más petróleo? Pues sí, ¿de qué me sirve que tengamos más petróleo si a la mera hora las ganancias de ese petróleo se tienen que compartir con consorcios privados? ¿Se produce más? Sí, pero como se tiene que compartir, a lo mejor quedamos en las mismas que si no se produjera más. O sea, esos son los puntos que debemos de ver de un modo práctico y no como quieren que nosotros lo veamos, porque la idea es que pues ellos lo proponen porque ellos saben. Tú, ciudadano, no, pues tú no sabes nada. Y yo creo que los ciudadanos debemos de sacudirnos y decir, espérate tantito, ¿sabes qué? Sí es cierto, yo no soy petrolero, ¿sabes qué? Sí es cierto, yo no soy economista, pero discúlpame, ¿de qué sirve que llegue aquí a este país inversión privada para hacerlo crecer, llevándose la buena tajada de ese crecimiento, en vez de que el crecimiento se reparte equitativamente entre todos? O sea, yo creo que para eso no se necesita estudiar en Harvard para entender algo así. Y yo creo que es importante invitar a los que nos ven y nos escuchan a que tratemos de sembrar ideas prácticas en nuestros vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, ¿sí? Para precisamente ir entendiendo las cosas no como ellos nos las pintan, porque ya eso ahora está demostrado que ellos nos las han pintado de un modo y a la hora de la verdad es otra cosa muy distinta a la que terminamos viviendo y padeciendo la mayoría de los mexicanos. O sea, ya es tiempo que se vea eso. ¿Sabes qué? Sí es cierto, mira, fíjate que diplomados, que licenciados, que gente de Harvard que estudió en ese lugar es la que se ha encargado de este país desde el salinato y mira cómo vivimos. A lo mejor necesitamos economistas austeros, pero que sean honestos. A lo mejor necesitamos políticos que no sean tan encumbrados, pero que sean honestos. Que tengan por virtud el deseo firme e inquebrantable de servir a México y no de llegar a enriquecerse de él. Yo creo que eso vale más que los muy encumbrados que han tenido al país y que siguen teniendo al país en sus manos únicamente para acabar de destrozarnos, únicamente para acabar de darnos en toda la chapa. Yo creo que los ciudadanos es momento de que aprendan que no el que se presenta en los noticieros estelares de Televisa y TV Azteca bien trajeadito nos está diciendo la verdad. Yo creo que es momento de que se aprenda desde un punto de vista práctico, que simple y sencillamente la vía de la imagen bonita es la que se usa para darnos a tole con el dedo, y que ya es tiempo de que evitemos ese atole con el dedo. Así de fácil. Vámonos a conclusión y despedida. Creo que este tema también estuvo muy bueno porque es una hipocresía brutal. Yo no puedo entender cómo ahorita salga las universidades privadas a preocuparse porque jóvenes se queden sin estudiar. Bueno, perdón, yo creo que no niego las quejas que tienen diversos sectores, porque obviamente ven por sus intereses en cuanto a este asunto de la reforma energética, digo, de la reforma hacendaria. Pero yo creo que sería peor para los mexicanos, para los ciudadanos de a pie de todo el país, el IVA alimentos y medicinas. Sería peor que lo que ahorita está manejando, ¿sí? Sería peor. Entonces, su respuesta a esto, ¿qué les parece? Si sería peor o mejor. Conclusión y nos despedimos. PG, voy adelante. Pues con esta reforma sería peor, Bote. Y realmente, mira, déjame hacer una pequeña recapitulación. Mira, esto de la reforma no es la que querían ellos. Ellas querían nada más el IVA y tan. Pero se dio lo de los maestros, se dio el meeting de AMLO, que alertaba de eso y tuvieron que recomponer esta idea o esta maniobra de recursos, ¿no? Y otra cosa que también se le están sumando, porque te acuerdas que lo comentamos en otros programas anteriores, ¿por qué tanta la urgencia de meter tantas reformas ahorita? Y ya vemos ahorita por qué fue tanta la urgencia, porque entre cada vez que iban a meter más estas reformas, cada vez se iba a ver más evidente que el gobierno de Peña no está funcionando para el pueblo, y realmente no está funcionando.
Apenas salió una cifra de los que llevan las cifras del crecimiento nacional, que dice en vez de crecer del 2 y tantos por ciento, vamos a crecer al 1 y tanto por ciento. O sea, ya ahorita se habla de una recesión, que cosa que ni Televisa, ni TV Azteca y demás filiales hablan. Y también se habla de una recesión en Estados Unidos, y eso se está sumando, por eso se le está complicando tanto esta maniobra de sacar al pueblo tantos recursos. Y lo vuelvo a recalcar, esto que están reorganizando los recursos es porque quieren privatizar Pemex, y no hay que perder esa postura. Por eso quieren deslindarle tantos impuestos a Pemex, porque es el 42% o 40% de los recursos que da para el país. De 10 pesos son 4 pesos. Y si la gente no lo ve de esa manera o no empieza a hacer algo, todo este mal, como bien dijo en su momento Andrés Manuel, el masoquismo colectivo nos va a llevar al exterminio. Lo vuelvo a reiterar, no hay mal que dure 100 años ni quien nos aguante. No sé si vaya a aguantar el país para aguantar los 100 años de PRI. Por eso es importante, son momentos definitorios. Eso sí, no lo niego que decía Andrés Manuel, pero realmente la única definición es que vemos que el pueblo sigue muy pasguato. Lo digo con todo respeto. Y no hay esa unión, esa fuerza de convocatoria para darle freno a esto, que a mí es lo que a veces me frustra. Pero bueno, y lo que comentaba Marta, ya para terminar, de que por qué son tan brutos, mira, Marta, realmente hay que decirlo con todas sus palabras. Lo que tenemos aquí en México es una cúpula de parásitos, zánganos y vividores de la chichi del pueblo. No son ni empresarios, no son ni gobernantes, ni son ni especialistas ni analistas. Son un grupo, y lo voy a decir así, es un grupo pequeño de parásitos que nada más están chupándole la sangre al pueblo de México. Porque no son ni empresarios, ese Consejo Coordinador Empresarial, nada más lo que tiene de empresario es el nombre, porque son una bola de vividores. Y lamentable lo tengo que decir así fuerte, a ver si lo entiende la gente, porque ya no se puede tolerar este tipo de gente. No puede ser que en el desastre de los damnificados, que supuestamente los apoyos para pequeños y medianos empresarios, estuviera el Consejo Coordinador Empresarial pidiendo chichi. Todavía que tienen ellos un montón de paraísos fiscales y todo, y todavía en esos que se iba a dar para pequeños y medianos empresarios, ahí estaba el Consejo Coordinador Empresarial. Tenemos una cúpula de zánganos y chupadores y parásitos. ¿Qué es lo que la gente lo debe de definir? No son ni políticos para la gente, no son un grupo de empresarios para la gente, no son un grupo de televisión o de medios para la gente. Son un grupo de parásitos y vividores de la gente. Y lamentablemente tenemos que usar estas palabras fuertes para ver si lo entiende la gente. Porque eso de que son analistas, empresarios, no lo son. Yo no he visto ningún empresario mexicano que por su trabajo sea reconocido mundialmente. Al contrario, todo lo que su trabajo es por corrupción, compadrazgo, con ser cuatito de alguien. Ahí tenemos a Carlos Slim. Es tan rico, todo por el gran jugoso negocio que se hizo con los cuatitos del PRI, con Salinas. No es porque haya inventado algo, no es como Bill Gates, que inventó por lo menos un sistema de computación, o el señor del Apple, el iPhone. Toda la bola de empresarios no tiene ningún reconocimiento a nivel mundial. Lo único que se puede reconocer es su bola de corrupción y compadrazgo con los cuatitos. Es lo que tenemos, y lamentablemente hasta que no lo vea la gente no va a cambiar las cosas. Y mientras se desprecie un proyecto de nación, hasta por ellos mismos, nos va a llevar la tía de las muchachas, como se dice vulgarmente. Y esto también se los debe de plantear a Andrés Manuel, porque realmente ahorita está tan mal el país que hay esta posibilidad de una invasión extranjera, si no se dan los tipos de reformas de Peña Nieto, y si el problema sigue acrecentándose, el nivel de inestabilidad y de estado fallido que se sigue prevaleciendo en la entidad nacional. Pues bueno, es lo que les quería comentar. Me despido de la gente, ojalá recapacite, que nos deje sus comentarios. Ya el bote ya andaba yéndosenos de aquí, de su espacio formativo. Le pido a la gente, apóyenos con el que les guste la manita arriba o que les guste este video, que dejen comentarios, porque realmente uno aquí no está nomás para hacer el programa para uno, lo hacemos para toda la gente, y si la gente no nos apoya, pues nos tenemos que, lamentablemente, pues mejor dedicarnos a nuestras cosas. Bueno, eso ya toda mi parte, hasta luego. Oye, pero que te vayas rápido. Entonces, por ejemplo, lo que ahorita está como reforma, a tu parecer, puede ser más malo, igual de malo o menos malo que, por ejemplo, el IVA, alimentos y medicinas.
Es igual de malo. Igual de malo. Bueno. Igual de malo. ¿Por qué? Porque es la misma gente, no ha cambiado, ¿eh? Es la misma gente que el que está detrás el que estaba detrás del IVA en alimentos y medicinas es la misma gente que está planteando ahorita la reforma. Y el grado de maldad de los actos no lo puedo medir. Si lo que puedo medir es el mal en sí, que es eso. Es igual, yo puedo decir que es igual de malo. Porque no hay ninguna salida para el pueblo. El pueblo, desgraciadamente, tiró a la basura la única opción. Le creyó más a las encuestas, le creyó más al aparato televisivo. Y pues lamentablemente se dio el masoquismo colectivo. Y lamentablemente, si no se pone las pilas el pueblo, esto que está haciendo, todos estos males que le afectan a la gente, se van a coser sobre su propio jugo, sobre el jugo del pueblo. Y por eso es muy importante que el pueblo ya empiece a hacer cosas más fuertes contra la población, contra este tipo de grupo parásito, que como lo he denominado. Si no se puede hacer algo así de representativo, no vamos a hacer cambio. Sabemos que nosotros le apostamos a la opción vía electoral pacífica, pero en estos momentos hay que hacer otras circunstancias. Busca Andrés Manuel, aunque son medidas que ya se habían tomado y otras que son nuevas, pero son muy tibias. El pueblo tiene que tomarse en serio esto que está pasando, porque realmente la situación económica, si nos seguimos llevando de apechito o a lo que comúnmente hace la gente al día, realmente ya no va a haber el día de mañana. Pues, y eso es lo que quisiera que ojalá la gente lo entendiera. Oye, pero fíjate que si hay algo que de veras se ha demostrado que preocupa, es precisamente la organización y la manifestación que puede tener la ciudadanía, o sea, el nivel que puede alcanzar de manifestación la ciudadanía vía la conciencia y la movilización pacífica, Peguevoy. Porque vos de recordar que, por ejemplo, vemos ahorita cómo inclusive se meten grupos a reventar las movilizaciones pacíficas. Cuando eso sucede, al margen de cómo lo quieran poner, cuando eso sucede es porque duelen. Hay a quien le duele invariablemente que la gente se esté organizando y manifestando por la vía pacífica. Sí, si no, simplemente... eso lo acepto, Bote. Sí. Y es por eso que yo vamos por la vía pacífica. Nada de la violencia, como dices tú, todo por la razón y la conciencia, nada de violencia. Y si la gente tiene razón y conciencia, pues puede ir por la línea pacífica. Yo sé que estos grupos que están de anarquistas pues están afectando los movimientos desde que inició el gobierno de Peña Nieto, desde la toma de la nación. Hubo estos grupitos, y pues también hay que empezar, también la misma organización y la conciencia puede hacer que estos tipos de grupitos se aparten, O sea, la gente bien organizada, si ve, tú lo dijiste, si ve una persona con un tabique, con una molotov o con artefactos que causen la violencia, ¿saben qué? Mejor yo les invitaría a que se regresen a su casa o de plano, si esta gente lo ven ya cuando ya está ya la marcha en sí, o sea, hacer un círculo y señalarlo con el dedo. Lo que necesitamos así, que las mismas gentes que están ahí lo señalen con el dedo, que les tomen videos, fotos, porque vemos que también el gobierno del Distrito Federal tiene muchas cámaras, pero pues no presenta fotos de los implicados de este tipo de grupos, y que detienen a gente que no es de ni de estos grupos. O sea, vemos también que un aparato de inteligencia, que yo lo he dicho, es muy fuerte, porque ellos tienen años llevando esa inteligencia, conociendo al pueblo, tienen estadísticas y todo lo que necesitan para conocer al pueblo. Por eso el pueblo debe ser muy organizado, muy consciente y sus tácticas muy inteligentes para poder vencer a este tipo de sistema, que tiene va para 100 años. Sí, por supuesto. Pues gracias, mi buen Pejeboy. Vamos a ver qué nos dice Marta. Viene. Yo también estoy de acuerdo con Pejeboy en que es tan mala esta reforma como la que hubiera sido, como las consecuencias que hubiera tenido la reforma, la aplicación del IVA a alimentos y medicinas. Es un masacote, no, y sobre todo por lo que digo, porque tiene que ir ligado tanto con los egresos como la prestación de servicios y como con una verdadera distribución del ingreso a través de los impuestos y de los impuestos sobre todo, y también de los rubros en los que se va a gastar. Entonces no hay modo, y en eso yo veo que ahorita seguimos en un callejón sin salida en cuanto a eso, y que cualquiera habría sido mal. Y
Y sí, lo que también estoy muy de acuerdo con PGBoy de los empresarios que tenemos aquí, a los que se dice, entonces es que Slim y Ascar han sido empresarios buenísimos, sí, cómo no, si no hubieran tenido todas esos privilegios, esos favoritismos, serían buenos empresarios. Ya vemos que no, que ni siquiera tienen capacidad de previsión y de diagnóstico. Cualquiera sería un gran empresario cuando les dan monopolios, cuando les condonan impuestos, cuando les permiten violar la ley a diestra y siniestra, cuando les permiten que nos cobren servicios carísimos que no se pagan ni en los países de primer mundo, en los más desarrollados, porque eso de primer mundo y segundo y tercero es muy fuerte, en los países mucho más ricos, donde la población tiene salarios mucho mayores que de nosotros, los que prestan servicios de telefonía, de televisión, los que venden cemento, los que venden alimentos procesados, no cobran como cobran aquí los bancos. Es ridículo. Cualquiera sí es buen empresario, y no necesitamos que nos den reconocimientos internacionales. Ahí sí difiero con PGBoy. No es necesario eso. Yo creo que todos conocemos pequeños negocios que han crecido, que se mantienen ahí, gente que vende sopes muy ricos, deliciosos, que trabajan todo el tiempo, otro tipo de negocios que realmente no tienen todas las ventajas y privilegios, y esos sí son verdaderos empresarios, muchos que sí lo son, no estos que están en el Consejo de Hombres el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, no sé cómo se llama, o el Consejo Coordinador Empresarial. Esos no son empresarios, como bien señala PGBoy. Y pues bueno, yo también me da mucho gusto que sigas aquí, Bote. Les agradezco mucho a ti y a PGBoy haber compartido este espacio, y hasta la próxima. Bueno, pues ahí ya la mejor opinión, ya la opinión ya cada quien la tendrá de los que nos vieron y nos escucharon. A mí sí me sigue pareciendo que con todo y todo, sí, yo no digo, yo sé que es mala en todos sentidos. Cualquier reforma, actualmente hablando, cualquier reforma que implique que los ciudadanos, clase media, clase popular como nosotros, paguen más, habiendo tanto que se derrocha, sin hacer nada para acabar con la corrupción, que es la que da el traste con todo. ¿Cuánta cantidad no se va por el caño de la corrupción? Sin hacer nada ante los que de veras, como bien ustedes mencionaban, pues no pagan cantidades millonarias de impuestos, y que luego hasta se las condonan. O sea, cuando se ve eso de antemano, inmediatamente lo primero que se viene a la mente en sentido práctico es: hay mucho que se puede hacer sin necesidad de seguirle cargando la mano al pueblo. Hay mucho que se puede hacer. Por desgracia no se hace, y se convence vía los medios televisivos. Por eso digo que hay que aprender y enseñar a ver televisión. Se convence a millones de mexicanos de que lo único que se puede hacer por el país es lo que mandan, es lo que mandan ese pequeño grupo que malamente se hace llamar empresarios. Así de simple. Entonces, por eso mismo hay que romper el cerco informativo, ¿sí? Es decir, no se puede aceptar que la misma receta que nos han aplicado desde hace tanto tiempo nos la sigan aplicando, y con el mismo argumento de que es lo único que se puede hacer para sacar adelante al país, cuando de sobra nos han demostrado la clase política PRI, PAN y lambiscones que eso no saca adelante a los mexicanos, nos hunde más, que eso sirve solamente para que unos cuantos cuatitos y la clase política que sigue en el poder sea la única que se despache con la cuchara grande, mientras sigue creciendo la pobreza, el hambre y el desempleo y la falta de oportunidades de la mayoría de los mexicanos. A todos les doy las gracias por haberme acompañado. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide que la única forma de la que mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Aprendan y enseñen a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación. Los espero en los videocomentarios que correspondan. Ya explicamos, para quienes no lo hayan visto, en el programa del viernes, el por qué se dio este pronto regreso. No me imaginé yo que la gente, la reacción tan enorme, que en comentarios por email, en YouTube, que es donde también se están, pero bastante los noticieros, pues sí hubo una reacción a este retiro que se estaba haciendo de los videocomentarios de Noticias con el Bote. Se decidió regresar, ahí en el noticiero del viernes se explica por qué.
Y bueno, pues vamos a seguir. Yo agradezco, de todos modos ya había planteado, y lo digo aquí, que está Marta y Pejeboy, ya había planteado de que se daba el retiro de los videocomentarios de Noticias con el Bote, pero que continuaba Yo Libremente Opino. Bueno, gracias a la reacción de tantos que ven Noticias con el Bote, continúa el programa de Noticias con el Bote, los videocomentarios, así que mañana los espero en el que corresponda. Y aquí nos vemos el próximo lunes en Yo Libremente Opino. Mientras tanto, pásenla chévere, que tengan todos una buena semana. No dejen de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com. ¿Quieres apoyar al Bote de Tiradero? ¿Quieres apoyar Tiradero del Bote y Noticias con el Bote? Busca en www.tiraderodelbote.com la opción que dice te sumas a apoyarme, donde ahí viene lo que se necesite, lo que necesitas para llevar a cabo tu contribución económica que buena falta hace para continuar. Gracias a todos y nos estamos viendo. Tiraderodelbote.com